Hola, profesora Loida, esperando que se encuentre muy bien. A continuación, en representación de mi grupo, eh, le voy a presentar, a explicar eh, nuestro análisis estadístico basado en el rendimiento académico de estudiantes de administración de empresas. Nuestro tema principal, el que elegimos para analizar a lo largo de esta presentación y a lo largo de las clases que hemos ido trabajando, es el análisis del rendimiento académico de estudiantes de administración de empresas de la educación superior en la sede INACAP Concepción Talcahuano. Este análisis es sobre cómo los hábitos de estudio, el estado emocional y las formas de aprendizaje influyen en el rendimiento académico de un estudiante o varios estudiantes de educación superior, con el objetivo de poder conocer y analizar la relación entre los conceptos que mencioné anteriormente, con el fin de identificar estos posibles factores de mejora en el apoyo educativo, para poder orientar a la sede en general. Y nuestro target o nuestro público objetivo son justamente estudiantes de educación superior en la carrera de administración. Lo que se ve en pantalla es tanto el vínculo de la encuesta como el código QR, que es la encuesta que aplicamos nosotros online, eh, con una muestra total de 105 respuestas que logramos obtener en esta encuesta. Las preguntas que se hicieron en esta encuesta son las siguientes. ¿Cuántas horas estudias a la semana en promedio? La cual es una pregunta cuantitativa con una escala de razón. Es una pregunta, es una variable cuantitativa continua. ¿Cuántas horas duermes al día durante la semana académica? La cual también es una pregunta cuantitativa con una escala de razón y es continua. ¿Qué nota obtuviste en el último certamen? Que es una pregunta cuantitativa continua de escala de razón. ¿Cuál es tu principal estilo de aprendizaje? Es una pregunta de alternativa, ¿ya? Es lo que significa que es de escala nominal y es cualitativa. ¿Cómo prefieres estudiar para un certamen? Es una pregunta de alternativa, cualitativa también, que es de escala nominal. ¿Cuál consideras que es tu estado de salud general actual? Que también es una pregunta de alternativa, de escala nominal y es cualitativa. Luego pasamos a las preguntas de escala Likert, en donde en primera instancia tenemos qué tan fácil entienden los contenidos cuando los explica tu profesor principal, que es una escala de 1 a 5 y es una pregunta de tipo de variable cuantitativa discreta. La segunda pregunta de escala Likert es qué tan estresado o estresada te sientes antes de rendir un certamen. También es un de escala del 1 al 5, que es una variable cuantitativa discreta. Y finalmente tenemos las preguntas de ramificación que vienen justamente de la pregunta de escala Likert, que es, ¿te has sentido mal físicamente al rendir un certamen? Es de ramificación con una escala nominal y es cualitativa. Y ¿alguna vez reprobaste un certamen? Que es una pregunta también de ramificación, escala nominal y es cualitativa. Pasando a lo que es el análisis de cada una de las preguntas que se plantearon anteriormente en la encuesta, de la cual obtuvimos respuestas simétricas, em, determinamos a través del análisis, a través de las respuestas obtenidas de la medida de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión, que en promedio los estudiantes estudian alrededor de 3 horas por semana y la dispersión es moderada. ¿Cómo sabemos eso? Porque el coeficiente de variación es aproximadamente de un 45%, lo cual indica que hay diferencias individuales notables en los hábitos de estudio. En cuanto a la segunda pregunta, eh, ¿cuántas horas duermes al día durante la semana en promedio? Aplicando el mismo tipo de análisis con las medidas aplicadas también en la pregunta anterior, determinamos que la mayoría de estudiantes duerme entre 4 y 6 horas, lo que indica también que existe cierta dispersión, pero menos que en las horas de estudio, con un coeficiente de variación del 32% aproximadamente. La tercera pregunta, ¿qué notas tuviste en el último certamen rendido? Volvimos a aplicar las mismas medidas, de la cual la interpretación de estos valores
o a grande escala la interpretación de estos valores es que el buen rendimiento o sea, hay un buen rendimiento general. La media es superior a 5 y la moda es de 7. Y la dispersión es baja moderada, de acuerdo a al valor entregado por el coeficiente de variación, que es de un 29%. En cuanto a lo que es la regresión lineal, que requiere una interpretación un poco mayor, em, primero determinamos ciertas variables que son la covarianza, el coeficiente de correlación y el coeficiente de correlación de determinación. Este tipo de regresión lineal se hizo comparando lo que son las horas de estudio versus las notas del certamen. Tenemos, eh, al haber realizado nuestro gráfico de dispersión, por cada hora adicional de sueño, la nota del certamen aumenta en promedio 0, eh, 0,1078 puntos, lo cual es un efecto positivo, pero es muy leve. Y también se nos indica en la fórmula que si un estudiante no duerme nada, prácticamente 0 horas, su nota estimada sería aproximadamente de un 5,05. Ahora, en cuanto al coeficiente de correlación, existe una correlación positiva, eh, muy débil, recalcar eso, entre las horas de sueño y la nota obtenida. Y en términos prácticos, que casi no hay relación lineal entre estas dos variables. Y en cuanto al coeficiente de determinación, se indica que solo el 0,96% de la variabilidad en la nota del certamen se explica por las horas de sueño, mientras que el 99% restante se debe a otro tipo de factores, como el estudio, estrés. ¿Qué nos indica esto? Que el modelo lineal no, no es representativo ni predictivo en este caso. Aunque existe una ligera tendencia positiva, no hay evidencia estadística fuerte para afirmar que dormir más mejora significativamente el rendimiento en el certamen. Y la baja del coeficiente de determinación y la baja correlación sugieren que el sueño por sí solo no predice el desempeño académico en este contexto. En la siguiente pregunta, ¿cuál es tu principal estilo de aprendizaje? Eh, Aquí, a grandes rasgos, la moda, ¿ya?, que determinamos a través de una tabla dinámica, es que la mayoría de los estudiantes su- eh, tienen que su principal estilo de aprendizaje es la lectura o la escritura. Lo que significa que la diversidad de estilos sugiere que los métodos de enseñanza deben adaptarse a múltiples canales de lectura o escritura para poder ser efectivos. ¿Cómo prefieren estudiar para un certamen? La moda en la respuesta obtenida fue con un total de 69 respuestas en cuanto a que los estudiantes prefieren estudiar solos o solas. ¿Ya? La mayoría de estudiantes prefiere estudiar solos o solas, lo que indica que hay una preferencia por el estudio independiente. ¿Cuál consideras que es tu estado de salud general actual? Aquí tenemos dos grandes respuestas, por lo cual tenemos una moda mediana que se distribuye entre la moda, que es que el estado de salud general actual es bueno por parte de la respuesta de los estudiantes, pero también está entre regular y bueno, ¿ya? Lo que puede influir en su rendimiento académico y también en su nivel de estrés. ¿Qué tan fácil entiendes los contenidos cuando los explica tu profesor principal? ¿Ya? Esta es una pregunta de Likert, ¿ya?, de una escala de 1 a 5, en donde la moda fue la respuesta neutral. ¿Ya? La adquisición de los contenidos a través de el principal es neutral, ¿ya? Lo que indica que el entendimiento de los contenidos no es óptimo para todos los estudiantes. ¿Puede haber oportunidades de mejora en la claridad o metodología del profesor? Sí, pero em, no, no deja de recalcarse lo, el hecho de que no es óptimo para todos los estudiantes.
¿Qué tan estresado o estresada te sientes antes de un certamen? Esta también es una pregunta de escala Likert, 1 a 5, en donde la mayoría de las respuestas se concentra en que se sienten medianamente estresados o estresadas, ¿ya? Lo que significa que el estrés es una variable crítica importante que podría estar afectando negativamente al rendimiento académico. ¿Te has sentido mal físicamente al rendir un certamen? Eh, Esta pregunta mide un impacto. ¿Es el impacto físico del estrés o la ansiedad? Que a través de la respuesta, si nos fijamos, la mayoría es no se ha sentido mal físicamente al rendir un certamen, pero la diferencia entre los que sí y los que no se han sentido así es mínima, ¿ya? Del total de la muestra de respuestas, con una moda de 56 representando la por mayoría eh, que los estudiantes no se sienten mal físicamente al rendir un certamen. Eh, lo que sigue este impacto físico se manifiesta a través de forma de malestares como náusea o mareos. ¿Alguna vez reprobaste un certamen? La mayoría de la respuesta, sí, del total de la muestra, con una moda de 70 personas que respondieron que sí han reprobado un certamen. Y la reprobación de estos certámenes no es un fenómeno aislado y podría relacionarse con hábitos de estudio, la comprensión de los contenidos o la gestión del estrés, que es lo que sostiene a partir de las preguntas anteriores. En conclusión, en cuanto a lo que son las preguntas cuantitativas, la mayoría de los estudiantes estudia cerca de 3 horas semanales, lo que podría ser bajo para carrera exigente. No menor, también mencionando que se trata de estudiantes del área de administración de empresa. El promedio de sueño durante la semana de los estudiantes es de 4,8 horas, por debajo del mínimo recomendado para adultos, que es entre 7 y 8 horas, lo normal. Y las notas son generalmente positivas, pero con dispersión, lo que refleja diferencia tanto en hábitos y capacidades de los estudiantes. En cuanto a las preguntas categóricas, la modalidad de estudio más popular en la respuesta fue de solo o sola en cuanto al estudio independiente de los estudiantes, lo que sugiere autonomía, pero puede limitar el aprendizaje colaborativo, lo cual es algo predominante en la carrera de administración de empresas. El estilo de aprendizaje predominante es el kinestésico, seguido de la lectura o escritura, que era la que tenía mayor representación, lo que debe ser considerado en la enseñanza. Y la mayoría percibe su estado de salud como regular o bueno, lo que puede relacionarse directamente con el estrés académico, la carga académica. En cuanto a las preguntas de ramificación, muchos estudiantes han sentido malestar físico, sí, pero no representa la mayoría, ¿ya? Durante certámenes, principalmente náusea o mareos. Y la reprobación es común y la mayoría la atribuye a falta de estudio o la comprensión de los contenidos, que son los dos grandes enfoques. En cuanto a las preguntas de escala Likert, la facilidad para entender los contenidos es percibida como neutra o difícil, lo que podría reflejar desafíos metodológicos en cuanto a la enseñanza del profesor. Y el nivel de estrés antes de un certamen es elevado en la mayoría, lo que podría afectar la salud mental y el rendimiento antes y después de un certamen. En cuanto a la regresión lineal, eh, se determinó que existe una relación positiva entre las horas de estudio y la nota del certamen, lo que se confirmó con los coeficientes de variación, lo que valida la importancia del estudio y del análisis de este caso. Y el modelo de regresión permite hacer predicciones al rendimiento según el tiempo de estudio, lo que es útil para orientar intervenciones académicas. Y en conclusión general, la combinación del análisis cuantitativo y el cualitativo muestra que el rendimiento académico está influido por múltiples factores, como son el hábito de estudio, el sueño, la comprensión, salud, estrés. Todo esto sugiere que mejorar el apoyo académico y emocional podría tener significativamente efectos positivos
en las notas y el bienestar estudiantil. Así concluye nuestro análisis de este caso como grupo. Y hasta aquí agradezco mucho la atención que haya prestado a la presentación y a toda la explicación en detalle de este análisis.